Hola, bueno, buenas noches. Hoy somos poquititos. Creo que la lluvia en esta ciudad, en la diferencia de América Latina, que caen estos chaparrones y vamos a donde sea y que sí son chaparrones de verdad. Bueno, creo que hoy la lluvia nos ayuda para hacer muchos más, pero bueno, estamos los que somos, los que estaremos igualmente. Nada, yo simplemente agradecerles que estén una vez más acompañándonos en las actividades de Casa América Cataluña. Esta noche, con ocasión de la presentación de Las Visiones, el nuevo libro de Edmundo Pastordán. Estamos muy contentos, Edmundo, ya te lo había dicho, por mí te lo reitero, muy contentos de volverte a tener en esta Casa América. Hace ya, no sé si unos 2 años, puede ser la última vez que estuviste por aquí. Así que nada, muchísimas gracias por estar acá. Sumar a este agradecimiento también a Juan de la editorial Páginas de Espuma, que es el sello que publica Las Visiones, y agradecer también a Juan Manuel Santiago, escritor, crítico literario, que será la persona que acompañe hoy a Edmundo en la presentación de Las Visiones. Y yo simplemente también recordarles que la próxima cita que tendremos con la literatura latinoamericana, con la gran literatura latinoamericana, es el día 25 de mayo, que tendremos al escritor cubano Leonardo Padura, y el 26 también le volvemos a tener en formato de lectura dramatizada. Quienes no lo conozcan, Padura se conoció sobre todo internacionalmente por su personaje Mario Conde, que no es el banquero famoso por estos días, sino un comisario retirado, y bueno, es el protagonista de una serie de novela policíaca. Así que es muy recomendada, y nada, reiterarles que este espacio es este encuentro con grandes autores de la literatura latinoamericana, como es el caso de esta noche, que tenemos un gran escritor, de verdad, que les recomiendo muchísimo, Edmundo Pastordán, y felicidades por este nuevo libro que ha quedado precioso también, Juan, todo el tema también de la edición y todo. Y a ustedes otra vez muchísimas gracias. Pues nada, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, a ver, a mí la verdad es que cuando me dijeron, oye, te apetecería presentar este libro, pues la idea me encantó, ¿no? Porque ya me había leído Iris y la había disfrutado, generó un enorme debate en la comunidad ciencia ficcionera española, porque, claro, era una novela muy arriesgada, muy osada, que no había escrito uno de los nuestros, ¿no? Así entre comillas, ¿no? Ya que yo, pues a ver, tenía grandes defensores en blog, pues, por ejemplo, Elías Conbarro hablaba muy bien de ella, o Nacho Yarregui, pero claro, el lector tipo de ciencia ficción no la conocía, y básicamente era una injusticia, porque decías, esto es como los grandes clásicos de la ciencia ficción bélica, no sé, La Guerra Interminable, de Joe Haldeman, por ejemplo, puesto al día y narrado con un lenguaje muy interesante, que es un asunto del que hablaremos, ¿no? Y ya digo, y con una amplitud de miras, pues a ver, es decir, no habitual en lo que es un escritor que publica en colecciones especializadas. Entonces parecía lógico que ese libro lo publicaran en una colección de fuera de género, pero era un libro con muchísimas referencias al género. Teníamos, te han sacado a Dune, que bueno, no la comparto esa semejanza, pero supongo que también, supongo que tú en mente podrías tener el mundo de Dune a lo mejor. Me lo dijeron cuando estaba escribiendo, pues llegué tarde, yo no había leído, había visto la película, pero no la novela hasta casi al final, y me hubiera gustado leerla antes para, no sé, para probarme cosas, pero sí llegó muy tarde para cuando el proyecto estaba muy avanzado. No, pues sí, se comparó con Dune en algún aspecto, ya digo, no la termino de compartir, pero bueno, sí. La Guerra Interminable de Joe Haldeman, podríamos incluso haber grandes películas de guerreros cibernéticos, ¿no? Pues no sé, hay muchos ejemplos. Un personaje que es Reynolds, que es absorbente, es uno de los grandes personajes de la novela, que además por lo visto habrá continuación, ¿no? de Iris, con Reynolds como hilo, ¿no? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Bueno, y de hecho el libro de cuentos, Las Visiones, nace a partir de este personaje de Iris, que es Reynolds, que es en la novela es un militar psicópata, y yo había escrito una historia que era como su pasado, su relación con su hermano, y en esa historia que estaba contando me di cuenta que en la novela no funcionaba del todo, que estaba como que frenaba un poco la acción. Entonces saqué ese pedazo, que eran como unas 6 páginas, y luego me di cuenta que podía comenzar a trabajarlo como cuento.
Ese fue el único cuento que escribí mientras escribía la novela. Quedó como ahí suelto el cuento como Luke, el cuento Luke. Y cuando terminé la novela y me daba cuenta que todavía había varias cosas del mundo de Iris que me hubiera gustado explorar, intenté extenderme con Luke y contar la infancia y la adolescencia, y escribí 70 páginas y me di cuenta que me estaba repitiendo, que estaba volviendo a escribir casi como la misma historia, pero en tiempo de niños y adolescentes. Y ahí fue cuando dije, quizás ¿no? lo que me estoy equivocando es en el género, y que esas cosas que todavía necesitaba o quería explorar podría hacerse mejor a través del cuento. Entonces ahí apareció el primer cuento del libro, que se llama Las Visiones, y hay una primera frase que dice: y un día, así sin más, las visiones aparecieron. Y cuando escribí esa frase pensé que podía servir no solamente para articular ese cuento, sino para articular todo el proyecto de un libro de cuentos a partir de todo tipo de visiones o alucinaciones o pesadillas que sienten los personajes. Pero ahí recién nació el proyecto del libro, y nació, tiene que ser el cuento, este cuento tiene que ser primero, y este título del cuento tiene que ser el título del libro. No suele ser así. Generalmente pienso que cuando escribes 15 o 20 o 10 cuentos, recién después dices, aquí hay un libro, pero esta vez sí, antes de que yo escribiera los cuentos, sí, ya con 2 cuentos sentí que había un proyecto de un libro de cuentos. Sí, porque además es un libro, bueno, claro, a lo mejor si no habéis leído Iris estamos un poco adelantándonos, ¿no? Iris es una novela, como ya he dicho, era un lector con callo en el género porque le sorprendía, ¿no? Pero supongo, y de hecho ha tenido muy buenas reseñas también fuera del género, ¿no? Para haberse publicado en una colección no especializada. Y es, pues bueno, crea un mundo, pero que, bueno, puedes interpretarlo como quieras. Según lo ibas leyendo, claro, si tienes la cultura friki ahí incrustada, dices, bueno, esto es un planeta, ¿no? Y está bien, ¿no? Y luego ya te vas dando cuenta de que no, de que es nuestro mundo, pero es una isla. Y es una isla que padece una explotación brutal por parte de un neocolonialismo despiadado, ¿no? Que a mí es lo que me sorprendió realmente, el tono. Claro, que decía, yo leí el libro, bueno, no voy a contar las circunstancias porque no sé si esto es confidencial, pero bueno, digamos, era un informe de lectura. A veces te lo dan con autor, a veces no. Lo hice completamente a ciegas, o sea, no sabía de quién era. Decía, a ver, sospecho que este autor es latinoamericano, a ver, ¿puedo deducirlo por modismos? Pues tal vez no, porque el lenguaje de Iris es una invención completa. Esto pues, supongo me gustaría detenerme aquí porque no es que sea Spanglish, sino que es algo que, bueno, supongo que te venía dado como una necesidad por el ambiente en el que lo estaba planteando, por la sociedad de Iris, ¿no? Pero ¿cómo hiciste? Bueno, al comienzo utilicé el lenguaje con el que había escrito mi anterior proyecto, que era una novela realista. Entonces seguí escribiendo con un lenguaje del realismo, entre comillas, normal, y me di cuenta que algo fallaba cuando escribía así, que decía, ¿pero qué es lo que falla? Y era precisamente el instrumento que estaba utilizando, que era el lenguaje, porque decía, este mundo que estoy tratando de narrar es un mundo tan intervenido por todo, o sea, en todos los aspectos, hay como todo tipo de distorsiones. Entonces no puedo narrar todas estas distorsiones con un lenguaje que no estuviera también intervenido. Entonces el desafío, sobre todo en las primeras partes del proyecto, fue cómo encontrar un lenguaje que funcionara. Busqué todo tipo de modelos. Yo tenía muy claro que, por ejemplo, si bien el inglés podía tener una presencia importante, no iba a ser Spanglish, que quería meter otro tipo de palabras acá de lenguajes indígenas, quechua, por ejemplo, lenguas indígenas, o también palabras nuevas que se construyen a partir de fusión de otras palabras, o sea, neologismos o también arcaísmos, palabras sacadas del español antiguo, del castellano antiguo.
contracciones de palabras, que hoy están muy de moda las contracciones en las redes sociales. Entonces decía, esto puede ser como fue una mezcla en la que buscaba ratos un equilibrio, pero el equilibrio nunca lo encuentras del todo, por lo menos en la novela, ¿no? Había momentos de la novela en la que sí se intensificaba ese lenguaje, y otros momentos en que se estaba... Sí, también depende del punto de vista, claro, depende del punto de vista, porque claro, una novela coral, entonces claro, hay varios puntos de vista, desde el punto de vista del soldado agresivo hasta, que obviamente no se mezcla con la población, ¿no? Hasta la médico era que sí que intenta implicarse algo, pero tampoco, pero bueno, participa en rituales y sufre alucinaciones propias, digamos que para lo que hay en la novela, teniendo en cuenta lo que es la sociedad invasora, es la persona que más se integra. Entonces, claro, el lenguaje va variando también, depende del punto de vista. Si está narrando un Iris y no, pues claro, el lenguaje ese más barroco, más colonial, digamos, pues se hace más presente. Yo cuando me la leí dije, claro, es que está narrado en castellano del siglo XVII, o sea, no es una crónica de América, es algo más posterior, pero bueno, a lo mejor es eso, de un siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Y luego hasta algún término alemán detectado en esta, ¿no? Un Geld por ahí, ¿no? Entonces, claro, esa sensación, claro, la inmersión que te hace, sobre todo la ciencia ficción, que tiene componente lingüístico, está muy orientada siempre hacia que el lenguaje te determina la mentalidad, ¿no? Y en ese sentido estructuralista, me imagino, pues a ver, tu novela pues, vale, te está dejando muy claro que, y los cuentos, en menor medida, te está dejando claro que, bueno, que estás en un mundo completamente diferente, aunque sea el nuestro. Sin embargo, que es una cosa que comentábamos, los cuentos sí están escritos en un lenguaje más llano, digamos, más asequible. Entonces, claro, ¿es algo intencionado o te salió así? No, bueno, creo que el mismo género me llevó por ahí, porque yo tenía también cuando comencé los cuentos, decía, a veces te piden un cuento para una antología o para una revista, y el cuento decía, tiene que funcionar sin ningún tipo de explicaciones. Y en una novela, por ejemplo, tienes como, no sé, 30, 40, 50 páginas para que, si a la primera palabra no la has entendido, a la rato repite y poco a poco vas armando tú el vocabulario. Pero si tienes un cuento en el que solamente hay 8 páginas, entonces no puedo, necesito que ese cuento se entienda. Entonces tengo que utilizar esas palabras, ese lenguaje, pero de una forma más dosificada, por el mismo hecho de la extensión de los cuentos. Ahora, dentro de eso hay como 2 o 3 en los que los narradores se narran como en primera persona, entonces ahí sí tenían que narrar en este otro lenguaje, pero si no, en general sí hay un cambio de tono que tú lo has visto muy bien, que para mí creo que tiene que ver con el mismo género que me llevaba por ahí. Sí, porque claro, la manera que además tú tienes varias antologías de relatos y varias novelas, ¿no? Entonces me imagino que también tienes un poquitín tomada la medida cada uno, ¿no? Entonces, o sea, realmente son 2 géneros diferentes, o sea, hay obras que solamente puedes concebir como un cuento o una recopilación de cuentos y otras que solo como novela. Bueno, de hecho, parte también del proyecto tenía que ver con que, no puedo, o sea, este libro tiene que funcionar solo. No, digamos que tú la agarras y no has leído la novela, tiene que funcionar. Así como el cuento tiene que funcionar en una revista cualquiera solo, el libro tiene que funcionar solo. Entonces habían varios niveles, decía, el cuento tiene que funcionar solo, el libro tiene que funcionar solo, pero a la vez el cuento tiene que estar en sincronía con el libro, porque si lo leen los cuentos en secuencia, cuenta una historia paralela de Iris, y a la vez el libro de cuentos tiene que estar en diálogo con la novela. Entonces era como cajas para armar y desarmar, en el que trataba de encontrar un equilibrio que permitiera que un texto funcionara por sí solo y que a la vez fuera parte de todo este armazón. Entonces incluso después, cuando ya tenía como algunos cuentos escritos, sentía que este es un tema que me falta tocar, o este es otro tema que me falta tocar. Entonces, por ejemplo, como un amigo me dijo, este es un libro de ciencia ficción en que hay poca ciencia, me decía, ¿no? Entonces ahí dije,
¿no? Cotorán, ¿no? ¿Cómo funcionan, exacto, cómo funcionan los robots? Dije, a veces que me encuentro que se llama artificial, me voy a preguntar cómo funcionan las máquinas en este universo. O está este científico que es el doctoral, pero era como, entonces decía, ¿qué es lo que me falta? O mi chica, mi pareja, que estaba muy intrigada y me dice una pregunta que era fundamental, me dijo que hay mucha guerra aquí, pero ¿cómo es ser joven, cómo es ser adolescente, cómo es ser niño en este mundo, en esta zona de ocupación, en esta zona ocupada, en este territorio ocupado? Y eso me llevó a 2 o 3 cuentos, ¿no? que trataba de buscar cuál sería el abanico de opciones que tendría un adolescente, un chico de 12 o 13 años para tratar de sobrevivir en este mundo. Entonces hay un cuento en que hay varios adolescentes como extraviados que están viviendo en una casa, se han escapado de sus casas y están viviendo en una casona. Ese es un extremo, digamos, los que se dedican a vender droga a los soldados, a los mercenarios, los shans. Y por otro lado están los niños que son enviados a una especie de, ¿no? a un lugar especial donde básicamente se los entrena, se les enseña a ser algún día los guardianes del culto. Entonces está desde la visión de los oficialistas, digamos, los chicos que están en una posición más ortodoxa, hasta los rebeldes. Pero ese tipo de cuentos salió a partir de estas preguntas que era lo que me faltaba explorar en la novela, ¿no? Y ahí el cuento me permitía enfocarme casi como que ya he escrito sobre la ciudad, ahora veré estos barrios que los he dejado un poquito descuidados. Sí, porque esa era un poco la sensación que da cuando la lees, a ver, ¿no? Iris te cuenta, claro, la inmersión de extraños en un mundo, en una guerra que ni entienden ni saben de qué va, porque claro, es que Iris ni siquiera se rige por los parámetros, digamos, de nuestra realidad. Ha habido un bombardeo extraño hace como cosa de un siglo y es un gueto. Es un gueto enorme que tiene la extensión de prácticamente una isla, que no sé, supongo que será del tamaño de Australia, me imagino, ¿no? O sea, la planteas como muy grande y todo eso está rodeado por el perímetro. Y claro, están franqueando, realmente están abandonando el mundo tal como lo conocen. No sé si compartirías una imagen como que están entrando en un círculo del infierno o algo así, pero bueno, están entrando en un mundo que claramente dejan atrás el mundo tal como lo conocen, ¿no? Y no se mezclan, son impermeables realmente. O sea, hay un personaje que, ya digo, participa en rituales con ellos, hay otra creo que tiene una pareja, ¿no? Que la Xavi me parece, en Iris, y el resto nada. Sin embargo, en esta recopilación estás viendo a esos personajes, menos en las visiones, que cada vez el primer cuento, que cada está protagonizado por un juez corrupto, un personaje muy desagradable, que sin embargo es de los que mejor funcionan del libro, ¿no? Porque es un personaje absolutamente odioso, gracias al cual ves perfectamente ese conflicto, ¿no? Y luego pues te va ofreciendo pues eso, un fresco de toda la cultura, y digamos que eso, que Iris te ofrece el punto de vista externo y las visiones te lo complementa y te ofrece el punto de vista de los irisinos, ¿no? Entonces en ese aspecto, pues a ver, ¿con cuál puedes empezar o no? Para mí da igual, si has empezado con las visiones te viene bien como base para leer luego Iris, que es la novela. Si has empezado con Iris, pues evidentemente te apetece profundizar. O sea, yo veo que se cruzan en algún momento, o sea, es independiente por donde empiezas. O sea, me imagino que, bueno, también tienes eso en cuenta a la hora de escribirlo. Sí, que o sea, la idea es que los proyectos fueran independientes pero complementarios. Ahora, lo que tú dijiste al comienzo, la película que más me gusta de Tarkovsky, que es Stalker. Si han visto la película saben que hay un lugar radioactivo que se llama la zona. Y eso sí me quedó como una de las influencias para el proyecto, decía un lugar, un perímetro radioactivo, que incluso en mi primera versión, cuando se llamaba Iris, se llamaba Zona Cero, pero sonaba muy 11 de septiembre. Pero era la zona, un lugar donde había habido estos experimentos químicos que contaminaban todo el ambiente. Que salía también, leí un reportaje de unos experimentos químicos que se habían hecho con armas nucleares en los años 50 en Australia, y por eso fue que pensé en Australia. Y de hecho hubo tribus aborígenes australianos que luego en
enjuiciaron al gobierno pidiendo indemnización porque habían quedado con muchos problemas de salud, y los ingleses no quisieron, o sea, primero los ingleses después de 20 años creo reconocieron, y luego los australianos tuvieron que reconocer. Entonces ahí comencé a pensar que ese espacio de ¿qué tal si unos soldados tienen una especie de pacto con el diablo? En un lugar en el que no hay mucho trabajo, se te da trabajo, tienes que ir a este lugar donde hay explotación minera y puedes ganar mucho dinero, o sea, como un aventurero del siglo XXI, digamos, como vas a ganar mucho dinero, pero a cambio no puedes salir de este perímetro porque vas a estar contaminado y puede ser que tu vida se acorte, pero si se acorta al menos vas a tener vas a vivir bien porque puedes puedes tener mucho dinero. Entonces ese fue como una especie de punto de partida para el proyecto. Ahora, de ahí salió que la novela, efectivamente, como tú lo dices, hice algo que ahora lo pienso, suena como políticamente incorrecto, que era sobre todo la visión de los conquistadores, ¿no? De las 5 partes de la novela, 4 están estructuradas desde el punto de vista de los conquistadores, por decirlo de una forma así muy rápida. Sí, no son amables, que sería lo políticamente correcto, decir, bueno, intento comprender, aunque sea un paternalismo, o sea, no hay ni esa opción. No, sí. Y aquí sí decía, claro, ¿qué es lo que me falta escribir? Me falta todo esto, la visión más desde adentro. Entonces, al ser la visión de los conquistadores, que la gente que está llegando, lo que predomina en la novela es una visión muchas veces de asombro y sorpresa ante aquello que estás descubriendo, lo que está llegando de afuera. En cambio aquí ya es la gente que está viviendo en ese mundo, entonces no tiene necesidad de contarte todos los detalles de, no sé, pues lo que tiene, por supuesto, lo que tiene necesariamente a veces una novela, que la flora, que la fauna, qué sé yo, y los usos y costumbres. Aquí solamente lo que se necesita para que el cuento funcione, ¿no? Entonces está todo mucho más acotado. Sí, claro, y ahora que hablas de flora y fauna, aparece, tiene un papel muy relevante, hay al menos 3 cuentos con título de animal, y a mí me encanta que es el de mapache, o sea, se puede llegar a organizar una rebelión en torno a un mapache, ¿no? A hijos de animales, de aves, ¿no? Y bueno, y el tema de este animal, pues que supongo que también te pone en contacto con la sociedad primitiva, ¿no? Pero más que eso, que es relevante, y ya te digo, yo creo que ahí hay algo voluntario por tu parte, ¿sabes? El hecho de que haya 3 títulos de relatos relacionados con animales y que aparezcan mucho, o sea, estás intentando pues ofrecer un punto de vista, pues, una sociedad en funcionamiento y un ecosistema en funcionamiento, que me imagino que por ahí te recordaría Nadune, ¿no? También el punto de vista del subordinado, del colonizado, pero claro, no desde el punto de vista paternalista del colonizador, sino bueno, como personaje en sí mismo, que obviamente pues llevaba su vida antes de la colonización y trata de llevarla a pesar de la colonización, aunque bueno, mediatizada. Entonces, ¿en qué te refugias? Las drogas, que ya lo veremos, y la religión. La religión es una creación enorme, porque bueno, hay varios tipos de dioses que se comportan de maneras muy justicieras, por así decir, ¿no? Y que, bueno, en su momento, claro, en el mundo friki sacamos mucha relucir al caudón de Dan Simmons, ¿no? Pero una especie de eso de nega a Dios absolutamente horrible, ¿no? Y monstruoso, que, bueno, que no duda en aparecerse y, bueno, y hacer auténticas barbaridades. Y en cierto modo, el cuento de las visiones, por ejemplo, que trata sobre un juez radicalmente injusto y completamente corrompido, pues bueno, pues te plantea el opuesto, que es saber cómo responde la sociedad de Iris a esta injusticia tan flagrante, pues bueno, pues con un dios injusto, pero injusto para la clase, digamos, es un dios justiciero, pero un dios básicamente antipático, ¿no? Y luego también está mala cosa, que no es mucho mejor, o sea, hay un panteón ahí que son unos dioses bastante desagradables, digamos, no hay como te planteas eso. Es que yo pensaba que por naturaleza que un mundo tan hostil no podía tener dioses benévolos. Y claro, en el origen hay muchos, en realidad es una historia de los mitos bolivianos, que es de la mina en Bolivia. Hay un personaje que es fascinante, que es el tío de la mina, que es parte
los mineros pueden ser católicos, es una cosa muy simple, pueden ser católicos, pero al entrar a la mina hay una estatua, una imagen de un dios muy fálico, un falo muy grande que es una representación del demonio, pero que es parte de la familia del minero, que se le pide permiso para ingresar a la mina. Y yo pensaba, claro, toda esa mitología de la mina en Bolivia, cuando estaba también escribiendo una novela de la explotación minera, el mundo de Iris es un mundo minero, no pensaba que podía utilizar estas historias de la mina y pensar en esta imagen de un dios que también tiene su lado demoníaco. Y es un dios que es como que está en que es como figura central en ese taller que tú lo has visto bien, tiene que ver también con el alcaudón. Y a partir de ahí creo que era fundamental para la construcción de los cuentos y también de la novela una frase de un escritor que me gusta mucho, que es cuando estaba escribiendo qué tipo de futuro quisiera tener en estos cuentos o en esta novela, una frase de un escritor canadiense, William Gibson, que dice el futuro ya ha llegado, solamente que no está distribuido de forma pareja. Pero cuando pensaba en el futuro y decía, no es que va a haber solamente un progreso tecnológico que va a producir una sociedad así utópica en el que todos vamos a estar mucho mejor. Yo creo que lo que va a ocurrir es que se van a exacerbar las diferencias, que van a haber como hoy bolsones, ciudades o espacios en que va a haber mucho progreso, desarrollo tecnológico y modernidad, pero también van a haber grandes zonas del planeta en las que va a haber problemas básicos de infraestructura, de tecnología, de comunicaciones. Entonces, eso para mí era Iris, ¿no? Que en ese espacio, claro, no quería yo exacerbar la cuestión así del desarrollo tecnológico, ¿no? Pensaba más bien qué tipo de sociedad es esta. Es una sociedad muy conectada con el mundo rural. De hecho, varios escritores latinoamericanos me ayudaron mucho a pensar en estas sociedades en las que hay esta mezcla, este conflicto, este choque cultural en que también se refleja en el lenguaje, ¿no? Guimarães Rosa en los sertones, que narra el sertón brasilero, Juan Rulfo en México, Roa Bastos con la cultura guaraníes, José María Arguedas en el sur del Perú. Entonces, hay un tipo de, muchas veces la gente me ha leído estos cuentos y se ha sorprendido de si esto no es la ciencia ficción que yo esperaba. Yo no sé qué se espera del género, no sé qué ideas, pero a mí me parecía que el progreso también produce, como el desarrollo, el avance tecnológico también produce efectos no intencionales, como que, por ejemplo, puede haber mayor exacerbación de los fundamentalismos, pueden haber respuestas primales ante el avance puede haber mayor interés en la religión. O sea, no es que de pronto la religión va a desaparecer, más bien puede ser que se convierta en algo más central incluso cuando ves que hay estos cambios que están ocurriendo a tu alrededor. ¿En qué te refugias? Te refugias aquí, por lo menos en las coordenadas de Iris, te refugias en la religión o en las drogas. Y a veces en las dos cosas juntas, porque la droga también ha servido para búsquedas de trascendencia, búsquedas ha estado muy conectada también en varias culturas, con la búsqueda o la conexión con la divinidad. La droga puede ser escapismo, entretenimiento, puede ser también anestesia para poder salir al frente de batalla, o puede ser también búsqueda de trascendencia e iluminación. A mí me interesaba que estuvieran todas esas facetas. Los guerreros invasores, claro, los Shanks combaten drogados, eso lo dejas muy claro en todo momento, en Iris, en los relatos. Y también, pues, se recurre a drogas rituales, ¿no?
Y luego, claro, si no te bastan ni la religión ni las drogas, pues que te queda la insurgencia, ¿no? Entonces hay muchos cuentos, o sea, yo creo que en 4 o 5 está ahí el fantasma de, bueno, pues me uno a la insurgencia, ¿no? Y eso, pues bueno, nos plantea otro de los grandes personajes del ciclo, ¿no? Porque ya es indiferente hablar de Iris o de las visiones en este aspecto, que es Orlewin, que es una especie de Tupac Amaru, me recordaba a mí, ¿no? O digamos, también dicen Bin Laden, no sé, de tanto, el Che Guevara, pues tampoco sé, yo lo veo como Tupac Amaru, no sé si también es intencionado, ¿no? Pero bueno, es un poco eso del caudillo que intenta, pues, bueno, pues expulsarlos, ¿no? Y tampoco sé hasta qué punto hay esperanza, ¿no? Teniendo en cuenta que, a ver, hay algún cuento que acaba con una frase de ganamos, ¿no? No sé si lo dice refiriéndote a eso o no sé si es procedente hablar de cuál es el desenlace de esto, pero yo creo ahí que involuntariamente hay esperanza, ¿no? De algún tipo, ¿no? O sea, se puede ganar, no sé qué, pero se puede ganar. Bueno, el caudillo, digamos, de la insurgencia en estos cuentos o en la novela, nace de una novela de Alejo Carpentier, El reino de este mundo, que trata sobre la insurrección de los esclavos y descendientes de esclavos en la colonia Haití, y uno de estos líderes es Macandal. Y hay una escena, cuando estaba leyendo El reino de este mundo, que me parecía espectacular en la forma en que lo narra Carpentier, en cómo la historia se convierte en mito o en leyenda, cómo los esclavos están viendo que se están quemando, lo agarran a Macandal y lo van a justiciar. No estoy contando la novela porque esto ocurrió en las primeras escenas. Lo van a justiciar y los soldados, los esclavos están viendo como escarmiento que van a quemar a su líder. Pero incluso cuando lo ven que se está quemando, dicen, yo lo he visto volarse, yo lo he visto escaparse, él no ha muerto, él sigue vivo. Y eso entonces, de pronto, luego va a haber una insurrección años después en la novela y van a levantar el nombre de Macandal como que es su guía, que sigue vivo. Yo pensé que ese personaje podría ser un punto de inspiración para el líder de la insurgencia acá, ¿no? Alguien que se transforma como es historia, pero luego se va transformando en una especie de personaje mitificado que aquí casi... Es como un mito casi en Iris en Montero, que no sabes si es real o no, o sea, esto es un mito, ¿no? Porque también supongo que es la manera en que se refieren a él, claro, es casi un milenarismo en algún momento, ¿no? Y eso pues sí está bien llevado por eso, porque tiene una carga mítica considerable, o sea, es un superhéroe, por así decir, ¿no? de la clase necesitada, ¿no? Y eso pues sí está... Pero sí hay esperanza, sí hay esperanza. Yo te quería preguntar, claro, que sin adentrarme en lo que sería reventar el libro, ¿no? Pero bueno, pero este cuento en concreto sí habría una de esperanza. ¿Vale? Sí hay esperanza. Vale. Luego, claro, luego hay otro asunto, cuando estés hablando de ciencia ficción, te he referido muchas veces a que lo consideras el nuevo realismo, ¿no? Que eso también te has adentrado en policíaco, que por ejemplo, a ver, en la crítica española en los años 70-80, el canon de la novela policíaca es el realismo de la transición, ¿no? Que está aquí de Sandro Martín o Juan Manuel Lípica, te están contando pues la vida de un barrio en la difícil transición, ¿no? Y luego, de cualquier manera, a partir de este siglo, pues es la ciencia ficción la que ha asumido ese papel de realismo. O sea, yo recuerdo haber dado una conferencia sobre distopías juveniles, ¿no? Y que un chico del público me dijera, no, perdona, a ver, es que para mí esto es la realidad. O sea, tú has vivido antes cuando esto podía parecer una utopía cuando iba bien. Yo no he vivido lo que es un puesto de trabajo estable. Yo no he vivido lo que es salir a grabar una carga policial y que me metan la ley Mordaza, que me apliquen la ley Mordaza. O sea, para mí una distopía es el realismo absoluto, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando tú estés hablando de la ciencia ficción como el nuevo realismo, entiendo que también te refieres a eso, a un análisis, y que además, claro, al abordar temáticas que se han atribuido a las distopías, porque esto no va a ser una distopía, pues estás también tomando partido por la vertiente crítica del género, ¿no? De decir, a ver, estoy utilizando esto como herramienta de denuncia para intentar transformar. O sea, digamos que estás intentando mojarte o implicarte, ¿no? Entonces, ¿es así o es un poco más...? No, sí, a mí
o sea, no solamente con la ciencia ficción, pero también con la literatura de horror o con el fantástico en este caso, que más que pensar en géneros, que pienso en la mirada que te pueden dar sobre ciertos aspectos de la realidad. No tanto, o sea, a mí la verdad, pues, me puede interesar lo que va a pasar dentro de 50 años, pero me interesa más lo que está pasando ahora. Entonces, por ejemplo, hay un cuento en el que hay una mujer que está siendo torturada, está en confinamiento solitario 23 horas al día, o sea, no ve luz, y le están, para que confiese dónde están sus compañeros, le están metiendo una droga en la que ve las alucinaciones más terribles. Yo decía, en esa oscuridad de esa celda, la mujer se está disolviendo su yo, digamos. Para mí, desde el punto de vista técnico, ¿qué me puede ayudar para narrar esa historia? Obviamente la literatura realista lo puede hacer. Pero decía, para mí esto es un cuento de horror. Entonces, el horror psicológico me parecía como una cosa muy útil para narrar esa disolución del yo. Y así como que luego hay otro cuento, por ejemplo, de un dron que estaba siendo utilizado para, se está utilizando en un escenario de guerra un dron, y en el cuento está dentro de ciertas coordenadas de la ciencia ficción, pero toda la tecnología que se describe en ese cuento es de hoy. Lo saqué de un artículo del New York Times que leí hace 2 años. Entonces, claro, puedo desplazar a través de estos géneros populares, me permiten llegar a ciertos aspectos de la realidad que quizás la literatura realista, por lo menos en mí, no me la sentía como que me limitaba, pues me permitía salir, extrapolar, distanciarme para poder ver mejor la realidad. Entonces en eso creo que la ciencia ficción o el fantástico o el horror son como, no, a mí me encanta por si acaso el lado de entretenimiento y el lado de escapismo también, pero creo que hay algo más que, como tú has dicho, esa vertiente más crítica o más política de estos géneros que me ayuda mucho a narrar esta situación, pensando ahí en estos temas de cómo, cuál es la cara del colonialismo, del imperialismo hoy, o cuál es la cara de las guerras en el siglo XXI. ¿No? Ese es el tipo de preguntas que yo quería responderme en Iris, ¿no? Y en las visiones. No, porque claro, a pesar de todo, los irisinos, claro, se refugian más en la religión, pueden ser menos irracionales que el planteamiento que estamos haciendo, pero en un cuento que me parece de los mejores también, Temblor del Cielo, pues claro, pueden tener milagros delante y no valorarlos, porque tienen un concepto demasiado materialista de lo que debería ser un milagro, ¿no? Y ese cuento me parece además que introduce un sentido del humor soterrado que se aleja a lo mejor un poco del resto del tono del cuento, pero yo me lo leí como, a ver, esto es irónico, pero muy irónico, y realmente es una fábula, digamos, ¿no? Y ese cuento es de los que realmente me gustaron por eso, porque decía, a ver, es como el falsearte, tienes un milagro delante y no lo ves, y además la manera en que lo narras, ¿no? Ese cuento me parece... No puedo hablar mucho del cuento para no narrar el final, pero sí, digamos, ahí ese es un cuento que tiene, que comienza como, porque es otra cosa que quizás no he mencionado ahora, pero hay 3 o 4 cuentos ahí que tienen como puntos de partida otros cuentos, algunos muy clásicos y otros no tan clásicos. Y en ese aspecto, ese cuento comenzaba a partir de un cuento de Guimarães Rosa. Entonces, parte del ejercicio que eran las visiones tenía que ver también con cómo apropiarme de otros textos y ambientarlos o trasladarlos al mundo de Iris. O sea, con una base de un homenaje a esos textos, pero también en ese homenaje cambiarlos, adaptarlos a que funcionaran en las coordenadas de Iris, ¿no? Y ahí sí ahí han entrado cuentos, ese cuento El Temblor del Cielo es uno de ellos. Alguien me preguntó por qué en los agradecimientos menciono esas cosas y que no se suelen mencionar, ¿no? De dónde salen los cuentos, cuál es el origen, cuáles son las lecturas. Yo, o sea, quería reconocer
a los autores que habían sido el punto de partida para estos cuentos, pero también creo que tenía que ver con lo que yo llamo la ansiedad post-María Kodama, de que luego se lean el original y me acusen de algún tipo de plagio. Decía, no, mejor reconozco las fuentes. Pero yo quisiera que los cuentos tuvieran una vida independiente, pero a la vez pudieran, o sea, el que quiera, tenga la curiosidad de leer los cuentos originales, ahí están los títulos y todo, pueden ir a las fuentes y puedan ver cuál ha sido la intervención, la operación en esos cuentos. De hecho, claro, me tomé la molestia de hacer lo que dice el mundo con un cuento que es El último vuelo del Dr. Ayn, de James Tiptree, que tiene que ver con el cuento del Dr. Ayn, que se titula igual, ¿no? Se llama igual el personaje de Tiptree que el mundo, ¿no? Y bueno, y se leen como cuentos complementarios también. Eso es lo que me preguntaba, ¿no? ¿Y qué te pareció? ¿No? Es que no te sabría decir, porque parece como que cosas que sugiere Tiptree las retomas tú, es como si fueran complementarios, ¿no? Y en ese sentido, pues hombre, va más allá de lo que es me he inspirado en, o sea, realmente creo que está reinventando lo que es una autora muy interesante como Tiptree o un autor muy interesante como Sturgeon, que también el último cuento, El frío, también es un homenaje, y creo que también a Len, ¿no? Porque hay un TED como Ted Sturgeon y un Stanislav como Len, ¿no? Entonces también estás y estás hablando de tu mundo, evidentemente, pero introduciendo referencias a autores que ahora mismo no gozan de ningún predicamento. O sea, Sturgeon ahora mismo en catálogo novelas tiene en español, pero colecciones de cuentos tendrá dos en el mercado. Tiptree no tiene ni eso. Está la biografía que se hizo de ella. O sea, también hacer una biografía de alguien que no tiene ningún libro en el mercado ahora mismo, pues es como mínimo una cosa un poco explicable, ¿no? Pero te mueves muy bien en esas coordenadas y ya te digo, a mí hay otra referencia que no hemos mencionado, Ursula Le Guin y el Ecumen. Yo había momentos, sobre todo cuando estás hablando de la ciencia ficción, pero más en el aspecto rural o del bosque. Te han hablado mucho del nombre del mundo del bosque, yo también vi mucho La manuscrita de la oscuridad, o sea, ese tipo de ciencia ficción que hace ella, también en cuento breve, los que se alejan de novelas tal vez no tanto, pero bueno, en Las 12 monedas del viento hay unos cuantos relatos ambientados en el Ecumen. También se ve muy bien ahí, entonces digamos que estás ofreciendo muchos referentes de ciencia ficción, muy bien incrustados, pero hablando de tu historia, que realmente es eso, es hablar de un mundo en el que hay dos partes que no se entienden y hay un extrañamiento mutuo brutal, y creo que esa es la base tanto de la novela como de los relatos. Y hay algo más que sí es fundamental para mí. Hay 3 o 4 cuentos que tienen como partida canciones. De hecho, un grupo argentino que se llama Él mató a un policía motorizado, un grupo que me encanta y que tiene una particularidad, que es que sus canciones muchas veces solamente constan de una frase. La letra de la canción se repite como estribillo varias veces. Por ejemplo, hay una que se llama Johnny B, que es Johnny, ¿dónde estás? Te extrañamos. Johnny, ¿dónde estás? Te extrañamos. Cuando yo estaba escribiendo otros cuentos y escuchaba esta música, porque hace que me gustaba, pero también por pereza no cambiaba la música y simplemente dejaba escuchar 10 canciones durante 3 horas, y de pronto se me metía en la cabeza esta frase y claro, comenzaba a pensar, ¿dónde está Johnny? Y hay un cuento que trata de un chico que se pierde en un instituto y todos los amigos que se están preguntando y de hecho están citando ahí canciones. Le cambio el nombre, pero era, ¿dónde estás, Johnny? Te extrañamos, ¿dónde estás? Pero comienzan a buscarlo y así salieron como 3 cuentos, solamente a partir de estas frases de Él mató a un policía motorizado. Luego hay otra, es Los Tigres de Contra, que dice que se inspira en una canción de Bill Hunter, en un concierto de Bill Hunter. Estaba justamente aquí en Barcelona, en la Sala Apolo, con mi amigo Javier, viendo un concierto. Él me llevó a escuchar a Bill Hunter y estaba escuchando, ya no me acuerdo ni siquiera si era la letra, pero en ese momento mi chica tenía problemas de insomnio, pero insomnio, o sea, problemas serios de insomnio. Entonces, de pronto pensé en un disc jockey
que estaba buscando desesperadamente todo tipo de ayuda, desde la más científica hasta la menos científica, para que su hermana pudiera salir pudiera superar su problema del insomnio. Pero de pronto sí, ahí, no sé si estuvo conectado, pero sí me acuerdo que en ese escenario pensé, veía el grupo, pensé en algo que se conectara con la música, pensé en un disc jockey y de pronto vi todo el cuento, vi el principio y el final de ese cuento. Sé que sí, digamos ahí también, pero eso fue más indirecto, porque no sé si fue tanto la letra como el escenario el que provocó ese cuento. Luego ahí ya, hablando de lo que es la construcción, ahí alternas bien la narración en segunda persona, la utilizas con cuentagotas, pero en 2 o 3 cuentos, pero también está muy bien metida. Entonces, ¿hay alguna intencionalidad detrás de eso o esos cuentos que salieron así en segunda persona? ¿El fin? No, eso fue porque eso es lo que hace Sturgeon. Sí, de hecho está narrado en segunda persona. Entonces simplemente venía de tratar de adaptar al español el ritmo del inglés original. Además, claro, es un cuento que, claro, como cuento final también rompe mucho, que claro, está en los cuentos, a ver, dentro de su... hay drogas, hay erupciones, hay guerreros, tal, todos siguen a cierta linealidad dentro de su coherencia interna, ¿no? Pero esto directamente es un cuento completamente desfragmentado, ¿no? O sea, es un cuento como raro, digamos, para terminar. Que, a ver, el cuento que tenías claro que tenía que ser el primero era evidentemente las visiones, ¿no? Pero tenía que acabar en el fin, aparte del título del cuento. La otra opción era el del dron. Que es el penúltimo. Pero como era el que decidí que fuera el último, tenía algo de un final más de esperanzador. Sí, ¿no? Pensé que podía ser un buen no, sí, no solamente del cuento, sino del libro. Sí, de hecho eso llama la atención porque claro, también te está planteando algo muy pesimista y luego, claro, pues sí, abre resquicio de la esperanza, ¿no? Yo también veía que había como cierta continuidad en el orden interno. En Doctor Anne hablas pues, sobre una guerra biséptica, luego en Luke hablas de mutantes o defectuosos, luego en Artificial hablas directamente de seres humanos artificiales, o sea que realmente parece que sí estás... O sea, como si el orden natural del libro fuera este, ¿no? Pero tampoco parece que haya mucho más que viéndolo ya una vez leído. Los cuentos fueron escritos en desorden, pero sí después, cuando fui armando, traté de crear una secuencia y ahí había, como digamos, tenía 8 cuentos y veía como faltaban como espacios para ir tocando ciertos temas. Entonces ahí ya intencionalmente fui viendo cómo podía articular 2 o 3 cuentos con uno más en el medio. Entonces hubo una primera parte más así caótica que iba saliendo, y luego hubo una segunda parte en que hubo una más intencionalidad para que también, si leías el libro en secuencia, te contara cierta historia alternativa del lugar. ¿Hay más cuentos? ¿Tienes inéditos? Tengo 3 cuentos, pero no entraron al libro porque eran cuentos que dependían mucho, uno era muy didáctico, y otros 2 que dependían mucho de la novela, y justamente lo que no quería era quería que los cuentos tuvieran autonomía, y estos cuentos necesitaban ser explicados a partir de ciertas escenas de la novela, y entonces alguno de ellos lo publiqué en alguna revista y no funcionó. Entonces dije, mejor esto los dejo fuera y trato de comprimir y condensarlo lo que más se pueda. Pero ya el mundo se acabó. Con la de Reynolds y ya está, y luego... Sí, ya se agotó. Luego que ensayo, policiaco, ya verás, que les ideas. Bueno, lo que digo es una novela realista que quisiera escribir, pero de hecho no, la estoy escribiendo, pero después de 4 o 5 años en este mundo, ya mi realismo también ya lo que
le di un manuscrito de la primera sección de lo que estoy escribiendo a mi chica y me dijo que le parecía una cosa muy extraña, pero a mí me parecía muy normal. Yo estoy escribiendo una novela realista que está ambientada en una cárcel, pero creo que tiene que ver con el hecho de que al estar 4 o 5 años escribiendo estas cosas, yo mismo, mi idea de normalidad o de realismo ya se ha tergiversado tanto que ni ya me doy cuenta de cuán extraño es lo que puede estar contándose aquí. Se ha contaminado, ya me contaminé. Se ha acabado contaminado. Sí. Pero claro, será difícil ahí cambiar de tercio. La verdad que para mí es un honor y muchísimas gracias por haber aceptado la... Encantado, ¿no? Ya seguiríamos horas y horas, ¿no? Y si queréis, si alguien tiene alguna pregunta, que no... Pues parece que quedará todo muy claro. ¿Cómo le gusta definirse a los escritores de cuentos? ¿Escritor de cuentos o cuentista? No es peyorativo, ¿eh? No. Aquí en España tiene un sentido peyorativo, cuentista. Cuentista. ¿Os hacéis llamar cuentistas o escritor, simplemente, no? ¿Cuentista o novelista o narrador? Narrador, creo que es más. En el proceso de creación de esos cuentos, ¿imaginaste que eso te iba a llevar tanto tiempo? Es decir, ese mundo... No pensaste eso, no pensaste eso. Eso te agarró y te fue metiendo en ese mundo tan nuevo vicio, ¿verdad? Sí, no pensaba dedicar 5 años de mi vida a comenzar el proyecto para nada. Pero sí hubo un momento después de haber trabajado en esto durante un año en que pensé y dije, ¿dónde me estoy metiendo? Y luego me he dado cuenta que en todos los proyectos largos en los que he estado siempre ha habido un momento en que me he dicho, ¿dónde me estoy metiendo? Y me he dado cuenta que eso es hasta sano, que es como normal, que significa que hay algo que me está incomodando o que me está desafiando, que me está, no sé, porque no me siento cómodo, y eso es un buen lugar desde donde escribir. Entonces sí hubo un momento que pude abandonar todo eso, y porque me acuerdo que nosotros tenemos un grupo de amigos, un taller de escritura en la ciudad donde vivo, en Estados Unidos, en Ítaca, y nos reunimos cada 2 semanas, y los primeros textos que yo les entregaba me miraban con una cara y decían, ¿qué es esto? Y me acuerdo que después de 4 o 5, digamos, lecturas fallidas, no hay cosa más, claro, lo que más, después de trabajar tanto, lo que más quieres es que te digan qué bueno que está esto. Y después de 4 o 5 seguidos que me decían, ¿qué es esto? Yo me deprimí y dije, no, quizás este es un proyecto que no está yendo a ninguna parte. Y sí hubo un momento en que estuve muy tentado de dejarlo todo, ¿no? Hasta que luego recordé que eso no había sido la primera vez que me había pasado, y que estaba bien que me sintiera así tan perdido con lo que estaba tratando de hacer, así que simplemente igual tengo que seguir y seguir hasta que llegue un momento en que sienta que he tocado tierra. Pero en el interín de esos cuentos, ¿publicaste ensayo, crítica literaria? No, lo que publico sobre todo esto, yo tengo una columna aquí en un periódico en Chile, la tercera es una columna quincenal. Vi que habías escrito algo sobre The Night, de Rodrigo Blanco, por ahí. Sí. O sea, escribo reseñas, pero son sobre todo de literatura latinoamericana, o literatura algo de literatura española y literatura norteamericana, pero no así en ensayos más de largo aliento. Hemos hablado antes de autores de ciencia ficción latinoamericana, autores en general. A ver, citas a Rafael Pinedo, evidentemente, a Alberto Chimal. ¿Hay alguno más que te parece? Por lo menos en Bolivia hay un par de, por ejemplo, hay una escritora que es muy Alison Spedding, es una inglesa,
una inglesa que si tú buscas sus libros en Amazon, ella escribía literatura de estas fantásticas de 600 páginas, escribía, era antropóloga, es antropóloga, y un día llegó a Bolivia a hacer una investigación y se enamoró y decidió quedarse, se enamoró del país, de la cultura y en fin. Y después de escribir una novela de ciencia ficción que se llama De cuando en cuando Saturnina. Lo digo como, estaba hablando de recomendaciones, no necesariamente porque hay una influencia ni nada, sino porque como... y ahora lo último que he escrito es todavía más delirante, porque he escrito una novela hiperrealista en la que agarra, digamos, casi como hace una antropología tan minuciosa de la sociedad boliviana en los últimos 50 años, más específicamente de La Paz. Casi, bueno, digo solamente no sé, a mí me impresiona la capacidad con la que agarra desde adentro los matices del lenguaje y de la cultura y de la antropología casi de toda una región. Pero ella tiene esta novela muy recomendable, pero que en realidad no ha sido publicada fuera de Bolivia, que se llama, esta novela de ciencia ficción que se llama De cuando en cuando Saturnina. Hay un escritor argentino que me gusta mucho, que es Martín Felipe Castañet, que está publicado, no ha sido publicado aquí tampoco. Y el que ha sido publicado aquí sí es Rafael Pinedo, pero ha publicado Salto de Página, que tiene una novela que se llama Plop, que es muy buena, que también trata de la construcción de una sociedad después de un... Ha sido un paisaje, yo digo, es un paisaje Mad Max. Es un paisaje Mad Max, con eso creo que es una buena forma de agarrar el mundo de Rafael Pinedo. Y ahora estoy leyendo a un escritor español, Guillem López. La presenté el sábado. Sí, esa estoy leyendo. Está la verdad estupenda, La polilla en la casa del humo. Sí, eso es lo que justo la compré ayer y la estoy comenzando hoy. Pues ya me contarás porque no. Sí. Además, el problema es y ahora aquí después de una novela que ha recibido grandes críticas, que es la anterior, que es Challenge, ¿no? Pues no, pues a mí no, es malo establecer comparaciones mejores, peor, bueno, es diferente, pero bueno, también te deja muy buen regusto, ¿no? Está bien. ¿Alguna pregunta más? Pues, ¿usted aspirará a convertirse en Mario Vargas Llosa, por ejemplo? Con el tiempo, ¿no? Usted es muy joven. No quiero... ¿Se quiere encasillar en el campo solamente de los cuentos o se puede pasar a otro campo de la literatura, de la prosa, de novela y tal, por ejemplo? ¿Piensa en eso? Sí, no, me encantaría escribir novelas, y claro, de hecho, cuando yo comencé, como todo buen escritor latinoamericano, teníamos como que escoger algún escritor de algún como modelo, y a mí de los del boom, el que más me gustaba era Mario Vargas Llosa. Así que, pero claro, ellos son palabras mayores y... Bueno, pero hay mucho recorrido. Tiene mucho recorrido. Usted tiene 30 años y él tiene 70. Gracias por lo que me acaba de decir. Por lo que le acaba de decir ahora, yo también. También, sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.